Benvinguts i benvingudes al nostre segon programa a Santa Coloma, la cultura és vida. Soc la Marta Torres. I jo sóc el Manel Cabello. En aquest segon programa del mes de maig tindrem flamenc, tindrem rock and roll, tindrem Vale, Manel, per què no deixem que la gent ho descobreixi per si sola? Li passem el vídeo? Comencem amb el programa? Sí. Però recordeu, a Santa Coloma la cultura és vida. Comencem! Doncs ells som aquí un altre cop. Ja veuràs, Marta, tot el que tenim en aquest programa. Saps per què? Per què? Perquè a Santa Coloma La cultura és vida. Manel, escolta'm, que ja m'estan dient que estan els Coloma preparats, aquí, allà, al seu local d'assaig. Els Coloma? Sí. Que són els guanyadors del Santa Cosaun? Sí, aquests els tenim aquí. Els saludem. Sí. Hola, Coloma, ens sentiu? Connectem. Hola. Hola. Què tal? Com estem? Què tal? Veiem que falta un component aquí, no? No éreu 4 i aquí esteu 3. Sí, aviam, originalment van començar ells dos i després m'hi vaig sumar jo, 2 guitarres, després bateria, i després ja aquesta tardor passada vam sumar al projecte el Joan. El Joan avui es troba malament. No sabem què té, però no es troba bé de salut i llavors hem decidit que millor que es quedi a casa a descansar i ja ens veurem un altre dia. Ah, ok. Doncs cuideu-lo, Cuideu-lo que el necessitem veure a l'escenari. Ha de tornar. Escolteu-me, i ens podeu explicar una miqueta qui sou, què és Coloma? Coloma somos una formación musical de Santa Coloma de Gramenet que empezamos alrededor del comienzo de la pandemia y bien, el denominador común de este grupo es Santa Coloma de Gramenet y la amistad que algunos de nosotros tenemos de hace muchos años y también haber compartido formaciones anteriores musicales. Entonces en algún momento nos rescatamos, nos hicimos una llamada y decidimos poner en marcha este proyecto. Uau, queda claríssim que el denominador comú d'aquest grup és Santa Coloma de Gramenet. Quin bonic denominador comú, I doncs expliqueu-nos una mica. Nosaltres, no és que ens agradin les etiquetes, al contrari, però ens agradaria que poguéssiu definir la vostra música d'alguna manera per la gent que està a l'altra banda de la pantalla i que pugui conèixer per on flirtegeu amb la vostra música. Nosaltres, igual que tenim el denominador comú de Santa Coloma, venim des de diferents àmbits musicals relacionats amb el rock, amb el metal, amb el punk, però el que tenim en comú tots tres és que ens agrada molt el rock, i llavors jo definiria el que fem nosaltres com rock alternatiu. A mi m'agrada dir-li suaveres una mica, ¿vale? No és una cosa molt pesada ni res, sinó que és una cosa més aviat. És alternativa, però té un poso de tranquil·litat. Està guai, us agradarà. Home, suaveres, que bonic sona. M'ha encantat les suaveres. Sona molt bonic. Vosaltres vau ser els guanyadors del Santa Cosaun. Com va ser aquest procés? Per què us presenteu? Quina és la idea? Què voleu aconseguir amb el Santa Cosaun? Miki y yo llevábamos mucho tiempo intentando montar algo juntos. De hecho, estuvimos a punto de entrar en un grupo que ya existía, yo como guitarrista y Miki para probar a ser el cantante. Y al final Miki iba componiendo canciones y las compartía conmigo y yo empecé a sacar líneas de guitarra. Y poco a poco nos fue gustando lo que estábamos haciendo, ya que yo iba añadiendo, como antes ha dicho, elementos y estructuras del progresivo o géneros que a mí me gustan, y nos pareció una mezcla interesante. Entonces, con un grupo anterior que tenía Miquel, los Low People, ya se presentaron un año en el Santa Cosaun y creímos que era una buena oportunidad para dar a conocer el grupo y qué mejor forma, ¿no?, de hacerlo en nuestra ciudad natal. Entonces, a partir de esta idea empezamos a componer unos temas y fuimos a grabar al Spy Local, que es un estudio aquí cerca,
y fuimos a grabar las 3 maquetas, las primeras maquetas que tenemos, y las presentamos al concurso, al Santa Co Sound. Al final ganamos como mejor banda de Santa Coloma y bien, el año pasado en verano pudimos tocar en las fiestas de Santa Coloma. Doncs moltíssimes felicitats, enhorabona i disfruteu d'aquest premi que segur donarà molt que parlar. Doncs sí, i una mica ens podeu explicar quins són els vostres propers reptes, objectius que teniu a la vista? Bé, les nostres metes futures, ara, després d'haver gravat l'EP que s'ha publicat ara durant el maig, hem estat treballant des que vam guanyar el premi fins ara, hem estat treballant en les cançons que componen l'EP, en treballar-les bé, en tenir-les ben a punt, i ara el que volem fer és presentar l'EP. Ens agradaria fer bolos, agafar rodatge i que més gent ens pugui conèixer, perquè creiem que fem una cosa que està bastant bé, està fresqueta i és agradable. Doncs perfecte, acabo de tenir una idea. A veure, Manel. Ja que esteu al local, a veure si ens podeu regalar una mica de la vostra música, del vostre art, perquè des de a Santa Coloma la cultura és vida puguem compartir-ho amb tothom de Santa Coloma, no? Perfecte, la idea. Sí que s'arrenquin amb una prèvia. I mentrestant, mentre ells es preparen, que sapigueu que el pròxim 15 de juliol a la sala Helio Gaval tindran el seu primer concert presentació. Vale, jo crec que ja estan. Esteu? Sí? Endavant! Endavant! Volia ser gran, és que no era suficient. Era l'elefant, però volia ser un terrer. Volia ser fort, és que no en tenia prou. Manel, et veig molt rock and roller últimament. Jo sé que ets a la rumba, però ens presentes el nostre següent vídeo, que sé que és una de les bandes emergents de Santa Coloma? Així és. Mira, vaig tenir la sort d'estar amb els Black Hole, que són gent encantadora i meravellosa, i mira el que ens van regalar. A dins, vídeo. Sí, aquí estem, a punt d'entrar al local de Black Hole, una banda que hi ha membres de Santa Coloma i aquest any tocaran al Rockfest de Santa Coloma. Veniu, que ja ho veureu. Rock and roll! Sí, aquí estem amb Black Owl, una banda amb membres de Santa Coloma, altres no, però tots són d'Extraradi i són una pandilla, però són una pandilla meravellosa. Hem entrat aquí al seu local, hem entrat a casa seva, os digo una cosa, aquí huele a rock and roll, huele a rock and roll, pero del auténtico. Explicarnos un poco cuándo nace la banda, a raíz de que nace, porque tenemos así un poco de información, pero prefiero que lo expliquéis alguien de vosotros. Pues la banda nace en el 2018 con la intención de hacer un tributo a AC/DC. Lo que pasa es que después, bueno, pues con las inquietudes de cada uno empezamos a componer y empezamos uno a compartir pues la música que escucha más a menudo, el otro también, hasta que, bueno, pues vimos que encajábamos bien y empezamos a componer ideas y salió Black Hole. Es decir, las canciones todas o la gran mayoría son composiciones propias, ¿no? Por Black Hole todo lo que sale en nuestros trabajos de estudio son propios, sí. Ya lo veis. Además, ellos han sacado un LP en el 2021, producido en Santa Coloma, grabado en Santa Coloma. Coméntanos un poco qué tal esa grabación, el proceso de... Siempre el proceso de composición pues siempre tiene los momentos más complicados, más guays, y luego cuando acaba la grabación y lo tienes como físicamente en la mano después de haberlo escuchado... Da igual, tú ya sabes cuántas veces. Pues cuéntale un poco a la gente de Santa Coloma a ver qué tal ha ido ese proceso. A ver, el proceso con mucha ilusión, la verdad, porque era nuestro primer trabajo como banda de temas propios
y nada, teníamos los temas muy preparados y muy ensayados. Vivimos aquí prácticamente y es ensayar, componer y plasmarlo en el estudio con Marc Ferrando, que es el productor también de Santa Coloma, que nos ha ayudado mucho y la verdad que ha salido un trabajo que estamos muy, muy contentos. Sinceramente, ese trabajo no lo perdáis, escucharlo, buscarlo, redes sociales, porque suena como un cañón, sinceramente, rock and roll del auténtico. Y bueno, y también me gustaría, porque vais a estar en el Rockfest, ¿no? Como tú has dicho, aparte del Rockfest, sabemos que hay pues, más fechas, pero bueno, explicarle un poco a la gente la sensación de saber que vais a tocar en el Rockfest con bandas que bueno, que ya les gustaría ser la mitad que vosotros, pero y con otras que molan un montón, es verdad. Cuéntalo. Pues nada, la sensación es increíble, nunca no nos esperábamos tocar en un festival así, y menos en mi barrio. Y la verdad que estar tocando en el Rockfest con cabezas de cartel como Manowar, Alice Cooper, Kiss, Judas Priest, no sé si me dejo alguno más, es igual. El hecho que estamos ahí y ya con eso pues pa'lante y a ver si salen cositas chulas y nada, y a ver si podemos ir también al Festival de Madrid. Estoy seguro que van a salir muchas cosas. Aparte de Santa Coloma, tenéis más fechas ahí pendientes para hacer esta temporada, ¿no? Sí, tenemos más fechas. Ahora tenemos, lo próximo es por Andalucía. Luego tenemos una mini gira con Riot y Heavy Petting. En septiembre. Y la verdad que muy contentos, Francia también, tenemos una es mini verdad. gira por Francia también de 3 fechas. Muy interesante, un festival que nos han llamado allí y un par de conciertos en salas chulas de allí de Francia. Y que sí, que en Francia están con nosotros, que parece que les gusta también. ¡Qué guay! ¿La fecha del Rockfest? El 30 de junio nos vemos en el Rockfest, nos vemos con Black Owl y para despedirnos un grito de rock and roll, ¿todos al unísono o qué? Rock and roll directamente desde Santa Coloma. A Santa Coloma, la cultura es vida. ¡Sí! Black Owl, que lo tendremos prontito en el Rockfest, nada más y nada menos, en su propia casa. Sí, aquí en Santa Coloma están súper felices, súper contentos, son personas maravillosas y he de decirte una cosa, que no es ninguna broma, olía a rock and roll, pero a rock and roll de verdad, Bueno, rock and roll puro. Aquí ya huele a una cosa que también mola, ¿eh? Sí. Vamos a cambiar de tercio en cuanto al género se refiere. Y es que tenemos una invitada de excelencia. Ella es una gran artista, bailadora flamenca, Eva María Sendarrubias. ¿Qué tal estás? Muy bien. Gracias por estar aquí con nosotros y acompañarnos en nuestro programa Iconograma. Muchas gracias. Eva, cuéntanos un poquito tu andadura, sobre todo, bueno, empezamos por tus inicios. ¿Cómo te sumerges en el mundo de la danza? ¿Qué es lo que te engancha a empezar ahí a experimentar o a aprender? ¿No? Pues todo empezó el día de mi comunión, que yo era una niña súper tímida, reservada, empecé a bailar y bueno, supongo que después de los nervios, la tensión, me puse a bailar y recuerdo que toda la familia decía a mi madre, tienes que apuntar a esta niña a bailar. Y así lo hizo y creo que desde ahí no he salido de una escuela de danza. Qué bien cuando nuestros padres, ¿no?, nos apoyan, ver ese talento que tenemos ahí y lo potencian, ¿no? Eso guay, siempre. Súper bien. Vale, entonces, bueno, entiendo que eso, empiezas a estudiar y te especializas en la carrera, en flamenco. Te sacas la carrera en Madrid, ¿no? En Madrid, si no en el conservatorio de allí. Muy bien. Y regresas aquí a Barcelona y decides Santa Coloma y decides montar como tu propio proyecto, ¿no? Tu compañía Sensaciones, escuela, asociación. Es una asociación cultural y bueno, tengo aquí el estudio en Santa Coloma. Y también empecé muy prontito, pero de una forma como muy... Yo estaba estudiando y empecé a dar clases a un grupito muy reducido de mamás que querían aprender lo típico, a bailar sevillanas. Luego ya me trajeron a las niñas, a las amiguitas y tal. Y bueno, Sensaciones ha ido creciendo como una familia y hoy en día la verdad estoy muy feliz y muy orgullosa. Es un proyecto muy bonito
Y bueno, y ahí seguimos. Explícanos dónde está, ¿no? Porque así la gente de Santa Coloma también puede enterarse de dónde estáis y pues animamos a la gente a que se apunte, ¿no? Sí, estamos en el barrio de Fondo. Estamos en la calle Bruc, 4244. Y bueno, para todo el que quiera venir, desde niños a adultos, hay clases para todas las edades. Venga. Oye, va un poquito más hablando de ti. Haces carrera flamenca, montas tu proyecto escuela, estudio. Sin dejar de bailar, siempre. Sin dejar de bailar, eso es lo que te iba a preguntar. Entonces, ¿cómo es tu carrera a nivel profesional? A nivel profesional he estado en diferentes grupos, siempre todo con el matiz de la danza española y el flamenco, aunque la verdad que he hecho de todo. He hecho zarzuela, he hecho musical, he hecho pequeñas cositas en pasarela, en alguna película y bueno, siempre con el matiz del flamenco. He estado en diferentes compañías, diferentes ballets, hasta que monté la mía propia. Qué bien, qué bien. Porque en tu compañía, además de hacer flamenco, enseñáis más estilos, ¿no? ¿O estáis solo con la danza española? Bueno, hacemos danza española y flamenco, es lo que más hacemos, sí. Eso fuerte, ¿no? Digamos. Sí, en sensaciones sí. Sí. Y a raíz de ahí, de tu experiencia profesional y demás, te armas de valor, lo ves claro, hay un momento en el que lo ves claro y montas tu propia compañía, que estáis ahora mismo trabajando también a nivel profesional, compañía, productora, EFNA. ¿Nos cuentas un poquito más acerca de ese proyecto? Sí, EFNA Events lo creo con Naama Vivancos. Y bueno, ella y yo nos conocimos en un contrato que hicimos en China y congeniamos muy bien desde el primer momento. Hablamos de cómo sería si nosotras lleváramos un grupo, una compañía y bueno, poquito a poco haciendo pequeños bolos, luego bolos más grandes y la verdad que hacíamos un bolo y de aquel bolo nos salían 3 más. Claro. Y así empezó todo. He visto, bueno, yo he ojeado y he curioseado la página y tenéis un montón de espectáculos distintos, de diferentes formatos, desde escuela bolera pura y dura hasta bailando que te van pintando, sí. También de luces, ¿no? O sea, Sí. de más con hip hop también. En EFNA Events lo que hacemos son espectáculos a la carta. Adaptados, ¿no? Sí, Digamos, sí. a lo que el Entonces cliente. estos espectáculos que hacemos ya nos los quedamos para nosotras. El cliente que va a hacer una convención o una fiesta privada tiene una idea, nosotras la desarrollamos y luego al final pues ya nos quedamos el proyecto porque nos ha encantado y lo hemos vivido desde el principio. Y algunos espectáculos como por ejemplo Electroflamenco, que cuando nos enviaron la música pensamos, pero ¿cómo vamos ¿Qué a hacer hacemos esto? con esto, no? Sí, pues luego ha sido uno de los que más ha triunfado. Y hacemos muchas fusiones. Claro, porque es diferente, ¿no? Creas algo nuevo, algo distinto, ¿no? Ofreces algo que no se ha ofrecido o que no está tan visto, quizás. Igual, ¿no? y el Está formato. flamenco, sí, está el flamenco tradicional, que también lo hacemos, y luego también hacemos muchas fusiones. Y he de deciros que antes, fuera de cámaras, igual hasta monta un espectáculo pirata y todo ahora. Sí, la tanto. Eva, ¿eh? Se apunta en bombardeo, Eva. Sí, sí. Ya sí. ves. La claro rumba que nos sí. encanta. Qué bien. Claro que sí. Y luego la parte esta creativa, ¿no? Cuando estás montando un espectáculo desde el punto en que te dan la idea y desarrollas y demás, ¿cuál es digamos, el momento, la parte que más con la que más disfrutas? ¿El momento de desarrollar la idea? ¿El momento de empezar a coreografiar? ¿O yo qué sé, el momento de dar los últimos retoques? ¿O no sé cuál es la parte esa que más disfrutas? ¿O ya la del propio escenario? No sé. Exacto, esa. Esa es la que más disfruto. Cuando ves el momento resultado, final, ¿no? Cuando ya ves todo se ha unido, es lo que más me gusta. De hecho, cuando estuve embarazada, yo siempre quería ir, cuando ya llevaba muchísimo trabajo encima, pensé, jolín, yo tengo ganas de ir a un evento y verlo desde fuera, ¿no? Que trabaje en ellos, yo ver cómo queda, estar por la música, los bailarines y tal. Y cuando estaba embarazada no me quedó más remedio que hacer eso y pensé, no. Yo quiero estar ahí, Esto no es en lo las que yo tablas, quiero. ¿no? Sí, yo quiero bailar. Claro, es ese momento que tienes como el contacto con el público, ¿no? Creo que es como el premio, ¿no? Esa Final adrenalina. Claro, después de mucho tiempo de trabajo, mucho esfuerzo, mucho tiempo de creación, entonces llegas ahí y es como Lo vives, Claro, llega es el el momento de momento vivirlo. que regalas, en cierta manera, regalas tu arte a quien Sí. está viéndote, ¿no? Y yo creo que ese es el momento Mágico. mágico, totalmente. Que te lo Sí, llevas sí. tú y se lo lleva al público. Sí, sí, totalmente. Qué guay.
Y por último, un poquito, si nos puedes decir así los próximos actuaciones, eventos que tengáis, dónde podemos encontraros próximamente. Mira, con la compañía profesional hacemos eventos privados, convenciones y tal, y gracias a Dios ahora tenemos bastante trabajo. Pero lo que ahora mismo me tiene nerviosa y me tiene ahí es que el sábado hacemos el festival fin de curso con la compañía Flamenca Sensaciones. Lo vamos a hacer aquí en el Teatro Sagarra a las 5:30. Y la verdad que ahí hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero sobre todo muchísima ilusión y espero que vengáis a acompañarnos. Qué guay, por supuesto, seguro, ahí estaremos. Invitadísimos, Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Eva María. A vosotros. Mucha mierda, como decimos entre artistas. Adelante, y me alegro, pues eso, verte tan feliz y tan ilusionada, ¿no?, con tus proyectos a pesar del tiempo. Sí, porque la verdad que cuando te dedicas a lo que te gusta... Es una suerte total. Totalmente, qué guay. Muchas gracias, Gracias, por Eva estar María. aquí con nosotros y por compartir este ratito y, gloria bendita. Muchas gracias. Ganas de verte en acción, la verdad, ahora ya nos queda eso. Así que vamos con lo siguiente. Had a guitar in my hand, by the time I could talk, had my own band. It's in Hollywood, I met Elvis and Merlin, and tried to be good. Guitar painted as a California sun, too much fun. Now playing them hard. Hey now, boy, we got a deal for you. We're gonna give you a star, give you big bucks too. I said my mama didn't raise no fool. I'll take your money, I'll make you move it, but I'll tell you. Doncs ara sí que sí. Parlem de poesia. Parlem d'un amant del futbol de la ciutat. Sí, sí, sí. Parlem d'una persona entranyable. Parlem d'una persona que sembla ser que ja no hi és, però us asseguro que encara hi és. És més, estarà aquí per sempre més. Ell és el gran Pedro Cano. I avui aquí tenim a la seva filla, a la meva germaneta, a la Amaya Cano. Amaya, ¿cómo estás? Muy bien, Manel, muy bien. Muchas gracias por invitarme a abrirme ahí este espacio y brindar este momento pues para charlar y estar a gusto. Qué alegría de tenerte. Sí, bienvenida, Amaya. Gracias. Qué alegría más grande, Amaya. Mira, yo sé que para nosotros quizás sea un poco complicado, ¿no? Pero claro, vamos a hablar de lo bonito de Venga, Pedro. claro que sí. Explícanos Que es algo de lo que se trata, ¿no? Claro que sí, de lo alegre que fue, de cómo vivió su vida como realmente él quiso, cómo nos enseñó a vivir la vida. No sé, cuéntanos un poco. Bueno, pues mi padre, los que hemos tenido el gustazo y el privilegio de vivir con él o compartir un trocito de ese camino con él, pues ahí estamos, ¿no? Y creo que en todos hay algo de él también. Pues que te voy a contar, un hombre maravilloso, mi padre. Así que, ¿qué te puedo decir, Manel? Todo lo que puedo decir, Marta, pues son, pues eso, halagos, ¿no? Hacia él, una persona maravillosa, entrañable, insustituible. Y cierto es que el vacío que ha dejado es terrible, desgarrador, pero él siempre ha tenido ese alma, ese carácter de beberse la vida, de disfrutar de la vida, y es un poco lo que todos tenemos que hacer y de lo que hemos aprendido de él, con lo cual pues hay que seguir brindando, Manel. Así es, así es. Perdóname, Marta, Sí. es que claro, es que este momento adelante, ha sido así. adelante. Desde luego, mira, ella dice, claro, mi padre, yo también lo tuve de padre algunas veces y me enseñó a beberme la vida perfectamente bien, a bebérmela. Y degustándola, ¿no? Exactamente, degustándola y con mucho cariño hacia todo y hacia todas las personas del mundo. Realmente entrañable y admirable. Yo imagino que, bueno, pues eso, ¿no? El vacío que debe dejar es totalmente indescriptible, ¿no? Sí. Pero sobre todo ha dejado huella. Veo que ha dejado muchísima huella en muchísimas personas. Es una pasada, o sea, cuando hablan de él, Sí, es algo... Marta, la verdad es que eso te llena, ¿no? Y te abraza mucho y te ayuda, pues, bueno, pues a entender, a superar todo esto también en la parte esa del duelo,
que es la gente, ¿no? La gente te para por la calle, te habla, te dice... Y es pues muy bonito ver que la gente, que hay un amor, hay un cariño hacia mi padre muy muy grande y lo sientes, la gente de verdad, sí. Lo que ha dicho Manel, ¿no? Que mi padre era un amante del ser humano, del paisaje humano. Y aceptar a todo el mundo, ¿no? Un poco la cosa del festival. Me estoy adelantando al festival igual, ¿no? No, un poco el tema del festival, una de las cosas del festival de hacer es de crear ese momento, ese día, es para que se dé cabida ese encuentro entre gente distinta. Mi padre tenía ese hilo conductor que era capaz de juntar al más conservador con el más innovador, ¿no? Entonces, que se sigan creando esas sinergias de gente, esos encuentros y esas relaciones, ¿no? Que sigan aflorando. Entonces, un poco es eso, ¿no? El festival, que crea un espacio ahí que pueda... Amaya nos está hablando de, bueno, pues un festival que se va a hacer homenaje a su padre, ¿vale? Explícanos un poquito más cuándo va a ser, qué vamos a encontrar. Venga ahí. Pues va a ser la fecha del 11 de junio, aquí en Santa Coloma, en nuestra ciudad, ¿no? La ciudad de mi padre también, y por la que él también pues ha peleado, ha luchado, la ha disfrutado, y ahí está, ¿no? Su huella. Entonces, el 11 de junio en el Casal Mas Fonollar, desde las 11 de la mañana hasta últimas horas de la noche, nos vamos a dar pues encuentros, artistas, poetas, músicos, gente de la calle, asociaciones, el vecino, la vecina, un poco todo. Habrá una oferta gastronómica, una barra donde poder brindar y tomarse algo, música y bueno, pues rodeado de un ambiente, yo creo que de muy buena gente y sobre todo un ambiente festivo, ¿no? Yo creo que eso es importante, no perderlo de vista. Os aseguro que el día 11 de junio tenéis que estar allí porque no solo va a ser una fiesta, sino que se va a respirar amor. Se va a respirar amor. Es posible que haya alguna lágrima, pero lágrimas de amor, porque Pedro era todo amor, sentimiento, ¿sabes? y sentimiento. Y solo hace falta mirarla a ella, o sea, que tiene la misma cara, además. Sí, no, y aparte cómo habla, como no su expresión, o sea, es como Gracias, Marta. que llega. O sea, bueno, llega es fácil mucho, estar con vosotros dos, es muy sencillo, ¿no? Con lo cual aquí también pues fácil, no se Qué crea. Qué gusto. Pues ahí estaremos el 11 de junio. El 11 de junio habrá, como ha dicho Amaya, habrá gastronomía, habrá grafitis, habrá música, evidentemente, habrá poesía, pero lo más importante es que habrá personas, estaremos las personas. Pedro era especialista en unir a las personas, era lo que más le gustaba, ¿no? Y entonces ahí volveremos a unirnos, volveremos a estar todos juntos, vamos a echar un día súper guay, así que invitamos a todo el mundo. Invitamos a todo el mundo, mi padre siempre invitaba a todo el mundo, nunca tenía prejuicios, no era una persona pues eso, con los brazos abiertos y eso es lo que vamos a hacer también, decir a la gente que bienvenido y que a disfrutarnos los unos con los otros, así que sí. Y un día para recordar, ¿no? También, así que creo que va a ser una jornada muy bonita, súper agradecida a todo el mundo, porque además ha sido una iniciativa de amigos de mi padre, ¿no? A mí me llaman un día por teléfono y me proponen pues hacer un festival que tenga más un seguimiento anual, que no se quede solamente en un día, pues para que eso, pues ese espíritu se siga manteniendo vivo, y es una manera de mantener a nuestra gente bonita viva, ¿no? Y qué me parecía, porque bueno, pues un poco la familia, pues algo tenemos que decir, ¿no? Claro. Y pues por supuesto, entonces una iniciativa de amigos, cada uno pues de manera, bueno, porque ha querido va a estar ahí. Y no sé por qué... Sí, que no es ninguna tontería. Cuidado, que es que no es ninguna tontería esto que dice. Este maravilloso homenaje que se va a rendir el día 11, que se va a hacer anualmente si las posibilidades no lo permiten y la situación no lo permite, esto se ha creado desde una asociación que se ha hecho expresamente para esto, que se llama Asociación de Amigos de Pedro Cano. Es que no es broma, todo esto, claro, nosotros lo tenemos muy cercano, pero mola que la gente lo sepa, ¿no? Es cierto, que esto es una iniciativa de la gente, de los amigos, de allegados y de gente, pues eso, que quiere seguir manteniendo eso vivo, ¿no? Quiere seguir relacionándose con la gente, pues disfrutando. Así que sí, que nos vamos a encontrar mucha gente y va a estar bonito la cosa. Los amigos de Pedro Cano somos todos, Marta. Somos todos. Eso, que era porque estábamos diciendo bienvenidos a la gente, claro, porque que invitábamos a todo el mundo, abrazábamos a todo el mundo que viniera y pues ahí estaremos. Ha creado como una corriente, ¿no? Sí, o sea, incluso, ¿no? Sí, qué grande. Pero qué bonito, ¿no? Que se intente mantener, ¿no? Esa manera de, lo que decís, ¿no? De relacionarse entre las personas y que eso se aprecie, ¿no? Hoy en día,
Jolín. Y que no hayan prejuicios, ¿no, Marta? A Sí. veces... Empatizar, ¿no? Un poco más y Exacto. todo el mundo tenemos cabida en todo y que nunca sabes, ¿no? Y son más las cosas que nos unen, ¿no? Que nos distancian y un poco pues, poner el foco ahí, ¿no? Y decir, bueno, pues oye, si tú tienes la camisa de cuadro y yo la tengo florea, ¿qué más da, no? A mí me encanta porque es como una representación de la esencia, para mí, de la gente de Santa Coloma, te lo digo de verdad. Así es, así O sea, es. yo ruedo por ahí igual que rodamos todos y cuando me encuentro a alguien en Santaco, tengo que decirlo así, es que es un gusto, sinceramente. Que te tira. A Santa Me tira. Coloma la cultura es vida. ¿no? Total. Bueno, Pues es vaya. verdad. Y bueno, yo también, es que también tengo que, como este pequeño apartado, Pedro Cano inició una empresa llamada Peter Kane Productions, en la que algunos hemos tenido la suerte de trabajar. Y no sé, Amaya, creo que es algo muy interesante, que a lo mejor mucha gente ya lo sabe, pero otra no, ¿no? Es una empresa que al final estáis, Ana, que le mandamos un besito desde aquí, que no ha podido estar porque está ahí, porque también es muy teatrera ella. Porque está en Canarias con Eso su es, gira, eso con es. su compañía de teatro, Claro. con Carro de Baco, y tienen obra de teatro, así que... Claro. Qué bien, eso, claro que sí. A recorrer Entonces los mundos. ellas tienen lo de Peter Kane Productions, que son Ana y Amaya. Explícanos un poco, ¿no? Porque creo que Me hace mucha gracia tenéis lo algo de- de trabajo, ¿no? Algo de trabajo. Me hace mucha gracia lo de Productions, ¿no? Porque claro, Peter Kane, ¿no? Que es Pedro Cano, pero en inglés Peter Kane, la anécdota es muy divertida. La contamos en otro sitio, si no me la preguntáis el día del festival, ¿por qué? Vale. Pero de Productions, ¿no? Porque Production y es Productions. Y la cosa es, no hay ni Production, y yo entonces, a veces para no, digo, producciones. Claro. Pero Peter Kane Producciones, porque la Productions es cosa mucho es mejor. Production, ¿no? Y yo, me acuerdo al Cuando lo dices con el principio, acento, ¿no? me acuerdo al principio cuando llamaban a la empresa Peter Kane Productions, dígame, y decía producciones, tío. Productions. Me gusta, así Bueno, ¿y que qué es lo que va. hacéis? ¿Qué es lo que Vale. hacéis desde Peter Kane? Pues la empresa la inició mi padre en el 94, que fue el primer festival que se hizo aquí en la península con una acampada, y fue el Dr. Music Festival en Esterri d'Àneu. Y bueno, mi padre, a través de un recorte, de una noticia en el periódico, que buscaban jefes de producción de bares, porque hasta entonces nunca se había necesitado esos macro bares, ¿no? Los bares para macrofestivales. Y él se presentó, y en la selección, pues seleccionando, quedó mi padre, lo cogieron para hacer jefe de producción de toda el área de restauración. Para el primer festival no había ni histórico, no había experiencia, con lo cual todo nuevo, ¿no? Imaginaron, en el 94 las cosas han cambiado muchísimo. Y total, que se puso ahí a trabajar y empezó a profesionalizar lo que son las barras para macroeventos, ¿no? Y a partir de ahí, pues una cosa a la otra, en el mundo del folclore, en el mundo del ocio, aquí una empresa a la otra. Mi padre se hizo un recorrido, un nombre, y al final Ana y yo, que pues continuamos con ese legado. Con el legado. Con ese legado. Yo tengo una pregunta, ¿y cómo vivíais vosotras? Porque erais más chiquitajas, claro, erais más pequeñitas. ¿Cómo Éramos vivíais unas todo chi- eso? Pues mira, ¿Os Marta, llevaba? Pues mi padre no está siempre... Estábamos ya currando ahí, Sí. nosotros. Sí, Hombre, sí, claro. Oye, claro. espabilaos, Sí, espabilaos. sí, Marta. Nosotras, a mí, yo siempre decimos que a nosotras nos han crecido los dientes detrás de una barra, ¿no? Además, yo me acuerdo, mi hermana, nos llevamos 7 años, aunque no lo parezca, pero nos llevamos 7 años. Y yo me acuerdo de mi hermana que en los barriles le colocaban, ¿sabes?, las camisetas para dormirla en los barriles, imagínate, nos han crecido los dientes detrás de una barra. Algo de barra sabemos, algo Ya ves. de beber y de consumo de bebidas sabemos. Y yo en ese primer año, 94, yo tenía los 18 recién cumplidos, si no 17 tenía por ahí. Entonces mi padre y yo ya trabajábamos, porque ya habíamos hecho alguna cosita más de festivales, de conciertos. Mi padre siempre estuvo en el mundo. O sea, que habéis seguido su camino. Sí, y yo ya fui a trabajar el primero, y creo que tú, Manuel, en el primero o en el segundo. Yo en el primero En también. el primero también éramos ¡Madre mía! pues nada, unos Eso no es ratillas. ¿Qué bagaje tienen aquí los compañeros? Éramos los jovenzuelos. Sí, de éramos los Dr. Music, jovenzuelos, sí, sí. pero ahí dando, ¿no? Cerrando filas y al pie del cañón y dando el do de pecho, vamos, que estábamos curramos como animales, como lo que somos a veces, ¿no? Así es, así es.
Y Currando y aprendiendo, currando y aprendiendo, ¿no? Currando y aprendiendo, porque tu verano, un macro festival, y a partir de ahí, pues bueno, pues las barras hemos ido profesionalizando, haciendo cositas, una tal. Al final decidimos, mi padre era freelance, decidimos montar empresa, montamos la empresa y ahí continuamos Ana y yo, y después de estos 2 años de pandemia, pues que para todo el mundo, ¿no? Y sobre todo para la gente del ocio, festivales, artistas y durete, pues este año está que ahí sí tengo la voz, que no es como de carajillera, es sino una que bomba maravillosa, sí. De currar como que una es voz de jabata, ¿no? cansancio, Pero... Pues así es, si queréis saber alguna anécdota más del primer Doctor Music que se hizo aquí en la península, Mejor os que no. invitamos el día 11, ¿no? Que se vengan el día 11 vale. y allí brindando un poco, pues os explicamos algunas de las cosas que Ahí aprendimos tenemos. y del espíritu que nos impregnó el gran Pedro Ahí Cano, habrá ¿no? rato para contar todas estas Allá hay historias. rato para compartirlas. contar y para que te cuenten, porque yo me estoy enterando, claro, al final una conoce a su padre en la versión padre. Claro. No obstante, yo con mi padre tenía mucha más relación más allá del padre, porque al final a nivel artístico, trabajo, personal, amistad, ¿no? Compartíamos muchas cosas de la vida. Pero me sigo enterando de anécdotas que me siguen contando, ¿no? Y me siguen sorprendiendo. Los que te quedan. Y las que me quedan de ese mundo de Goldonia, ¿no? Que mi padre siempre hablaba. Es que se relacionaba con todo tipo de edades, porque mi padre, que también ya es mayor, claro, se conocían mogollón también, y bueno, de hecho me lo presentó mi padre. A tu ¡Ay, padre. Marta! Sí. Y bueno, da igual, no voy a contar aquí Sí, la por vida. favor. Pero es verdad que era una persona como que se relaciona tanto con gente joven, Sí. con gente mayor, o sea, es que lo que tú dices era empatía pura, yo creo. Sí, Era Marta. Pedro Cano, no hay más. Era- Yo sí. me he estado con mi padre de cena, de concierto y con gente, gente mayor de garrote, Claro. y el chavalito jovencito que empieza a salir. Así Sí, que sí. ¿no? ese abanico Es de guay. ese paisaje humano, ¿no? Exacto. Maravilloso. Me dicen por aquí por el pinganillo que hay que ir a montar lo del día 11 ya, que tenemos que irnos No, para yo allí. no me quiero ir, yo quiero seguir hablando. ¿Quieres seguir, no? Pero estamos antes a la de vez. irnos, Claro. así como para despedirnos, Amaya, Venga, con tu Manel, permiso. por supuesto, lo vamos, tienes. ¿Por Y quién, si no, te por lo quién tomas tú. brindamos? ¿Por quién brindamos? Por los presentes y los ausentes. en Brindamos este por los presentes y por los caso. ausentes. Y por los que están por venir. Eso es, Oh, claro que oye. sí. Grande Pedro Cano, grande Amaya Cano, enorme, grande Ana Cano. Y bueno, hasta aquí nuestra conexión, ¿no? Seguimos compartiendo con Por él, con su supuesto. familia. Gracias Seguimos por compartiendo. estos eventitos que nos ofrecéis. Gracias a Muchas vosotros. gracias. y por Gracias estar a aquí. todos, que al final es una cuestión de todos y todas. Así que... Muchas gracias, Amaya. Gracias. I love you, my friends. Ese que desmiga las horas, al que le gusta brindar por los presentes y por los ausentes. Sed de papel, aliento. Pero hay una cosa que te voy a decir que sí que es Pedro. Pedro, hay una pregunta que siempre, o una frase que le molesta mucho, que es decir, yo mis amigos los puedo contar con los dedos de la mano. A Pedro, afortunadamente, y se lo han demostrado, le faltan manos, le faltan pies para contar sus amigos. Eso es Pedro. El tiempo dirá, al fin y al cabo, lo que uno ha sembrado. Pedro siempre tiene la costumbre de beber y de brindar por los presentes, pero fundamentalmente por los ausentes. Quiero hacerla en mi pueblo. Yo siempre digo que soy un catalanuz. Nací en Jaén, tengo raíces en Jaén, me he hecho en Santa Coloma como persona y como persona me he hecho en Singerlín. Yo le digo Sangerline, en plan humorístico. Entonces, bueno, estoy muy contento de estar aquí. Quina estona més bonica amb la Maya Cano. La família Cano, una família meravellosa. Doncs meravelloses entrevistes com aquesta ens esperen durant el mes vinent. Aquí teniu l'agenda del mes de juny.
Doncs sí, fins aquí el programa d'avui. Ha estat un programa entranyable, meravellós, on hem conegut a persones supermeravelloses i hem tocat molts cors. Doncs sí, Manel, ha estat realment un programa emocionant. Esperem que us hagi agradat molt i ens tornem a veure el mes vinent, mes de juny, a Santa Coloma. La cultura és vida. Però abans de marxar, anem a regalar-los una frase del gran Pedro Cano que diu així: Brindemos por los ausentes y los presentes. Pedro siempre tiene la costumbre de beber y de brindar por los presentes, pero fundamentalmente por los ausentes.